Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos en la Cámara de Diputados para conversar con el diputado Agustín Basabe, quien es diputado federal por el PRD. Diputado, ¿cómo está? Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Gracias, diputado. Bueno, hay una pregunta que muchos nos hacemos en el equipo de También Opinamos y es, usted en algún pasado no muy lejano, pues tuvo nuestra edad, 18, 19, 20 años, y en ese cuando usted era joven a la actualidad, ¿ve si en verdad ha cambiado este país? Mira, México ha tenido muchos cambios, pero no todos positivos. Yo diría que una buena cantidad de ellos son negativos. Creíamos, por ejemplo, a finales del siglo pasado, finales del siglo XX, que estábamos caminando hacia la democracia, que había una transición, que la alternancia, sobre todo ya en el año 2000, nos abría un futuro esperanzador en cuanto al avance político del país. Y sin embargo, tuvimos un estancamiento, la transición democrática se truncó y en estos últimos 5, casi 6 años, de 2012 para acá, lo que hemos visto es un retroceso. Hemos visto la restauración del autoritarismo, hemos visto que el PRI ha reconstruido ese presidencialismo exacerbado que creíamos haber superado y que la corrupción ha alcanzado niveles históricos. Estos últimos, insisto, 5 o 6 años sí creo que han sido muy negativos para el país y que este gobierno, el actual gobierno federal, está haciendo mucho daño a México. Ahí sí creo que hay un retroceso inocultable. Diputado, ¿ve en 2018 la oportunidad de continuar con esa transición democrática? Mira, podemos, si sale el PRI del poder, si los ciudadanos sacan de los pinos al PRI gobierno, podemos retomar la transición democrática. Y así como ellos, los priistas, restauraron el autoritarismo, nosotros restaurar la democracia. Sí, claro. Podemos volver a avanzar y continuar o retomar esa transición democrática que quedó interrumpida. Depende desde luego de la voluntad de la mayoría de las y los mexicanos y de la conciencia del enorme daño que le está haciendo a México este gobierno priista, corrupto e inepto. Diputado, muchos jóvenes van a votar por primera vez y en particular en una elección presidencial. ¿Usted qué les diría a los jóvenes y a los mexicanos por qué deberían de apostarle al proyecto que encabeza el Frente? Mira, es una buena pregunta. Los jóvenes, los millennials, por ejemplo, no conocieron el viejo régimen, el antiguo régimen que desde 1929 hasta el año 2000, durante 71 años, encabezó el Partido Revolucionario Institucional. No saben lo que padeció México en términos de autoritarismo, en términos de represión, de falta de libertad de expresión, de corrupción, por supuesto. Y por eso es importante que los jóvenes estudien, vean hacia atrás, conozcan el pasado inmediato, la historia reciente de México, para que puedan ver qué es lo que está pasando con México y cuál es el modelo, cuál es el paradigma al que el actual gobierno federal priista aspira, el que quiere reconstruir, el que ya está de hecho restaurando. ¿Por qué el Frente? Bueno, el Frente es la suma de proyectos que ya habían estado aliados. El PAN y el PRD ya se habían aliado en finales del siglo XX para combatir al PRI y para impulsar la democracia, porque ahí sí no hay ninguna diferencia en términos de impulso de la democracia, en términos de combate a la corrupción, en términos incluso de combate a la inseguridad y a la violencia. El PRI es el enemigo del PAN y del PRD. El PAN y el PRD tienen una coincidencia muy clara de proyecto, opuesto desde luego al priista. Entonces, esa confluencia de voluntades, ahora junto con Movimiento Ciudadano también, lo que pretende es, como en Chile, en la época del dictador Augusto Pinochet, sacar del poder
a alguien que le está haciendo daño a México. Me podrán decir que en México no hay dictadura, pero yo diría, bueno, pues sí, pero hay una dicta blanda, para decirlo coloquialmente. Hay un proyecto que está restringiendo la libertad de expresión, que está imponiendo la voluntad del presidente por sobre la de los ciudadanos y que está corrompiendo al país. De manera que este frente lo que quiere, lo que busca es cambiar de régimen, no solamente cambiar de gobierno, crear un nuevo régimen, un régimen, por cierto, sustentado en un gobierno de coalición, el primero en la historia de México, porque ya nadie puede gobernar solo este país, tenemos que hacerlo juntos. Y la suma de voluntades del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano por un México democrático, por un México limpio, por un México sin violencia, en paz, por un México menos desigual, por un México con progreso para todos, incluyente, es, creo, la salida más clara y mejor que tenemos los mexicanos de cara al 2018. Diputado, ¿cuál sería la forma idónea para que los jóvenes ciudadanos se incluyan al frente y trabajen, han dicho, no el frente es con el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pero que también sean de los ciudadanos y de los jóvenes? Sí, claro. Mira, hay muchos espacios, hay muchas cosas que se pueden hacer y vamos a ver cuando empiece la campaña, acuérdate que estamos todavía en pre-campaña, pero cuando empiece la campaña, cómo vamos a manejar ya estructuralmente todo eso, pero habrá sin duda espacios para los jóvenes. No se les olvide que el candidato del frente, o en este caso precandidato aún, Ricardo Anaya, tiene 38 años, es un joven, es el más joven de los precandidatos y él entiende perfectamente lo que quieren los jóvenes de México. Vayamos aterrizando, diputados, si le parece bien. Ya queda la recta final en este periodo de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los retos para el grupo parlamentario del PRD y para usted en lo particular? Mira, yo quisiera decir que vamos a legislar muchas cosas, pero siendo realista, sabiendo que estamos ya en pleno proceso electoral, que se van a poner las cosas cada vez más complicadas, que va a haber rispidez, choques, que todo lo que ocurra en la arena electoral va a pegar aquí en la Cámara, porque esa es la realidad, nos guste o no, digamos que no debe ser así o no, así va a ser. No soy muy optimista en cuanto a lo que podamos legislar, esa es la triste realidad. Creo que en ese sentido un optimista sería un pesimista mal informado. Yo creo que va a ser poco lo que podamos hacer, pero hay que empujarlo. Yo traigo algunas iniciativas, una para hacer obligatorio el voto, que eso haría que aumente el porcentaje de participación y que se encarezca la compra del voto, que sea cada vez más complicado hacerlo. Traigo, en fin, una iniciativa para el retorno de migrantes a México, traigo muchas cosas, y está pendiente mi iniciativa sobre el voto blanco, que es para darle valor al voto nulo, para castigar a la partidocracia cuando se aleja de la ciudadanía. Hay muchos proyectos legislativos, yo tengo muchos digamos, fierros en la lumbre, si me vale la expresión coloquial, pero pues si va a haber esta actitud que ha habido hasta ahora del PRI de cerrarse a todo lo que no les convenga a ellos, aunque le convenga a México, y más acentuada con el contexto electoral y el calor, digamos, de las contiendas, va a ser muy difícil. Y la última pregunta, que es en lo muy personal la duda, ¿qué sigue para usted después de septiembre de 2018? ¿Qué más viene? Pues no sé, la verdad no lo sé. Yo soy académico con licencia de la Universidad Iberoamericana, tengo mi plaza ahí, tengo licencia sin goce de sueldo desde que entré a la Cámara de Diputados, entonces que puedo regresar a la academia, donde he estado muchos años, a seguir dando clases, a escribir más libros. Y si gana el frente la elección presidencial, pues a lo mejor hay alguna invitación que podría considerar para seguir mi trabajo en el servicio público, pero no quiero adelantar vísperas, habrá que esperar. Pues diputado Agustín Basabe, le agradezco la oportunidad y la confianza de poder conversar con usted y bueno, que nos hayan escuchado, la audiencia también opinamos. Gracias, diputado. Encantado. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.